En este vídeo veremos con un ejemplo sencillo cómo se crea un mapa conceptual. Veremos el paso a paso para desarrollar un mapa conceptual como este. En la construcción de un mapa conceptual tan solo intervienen tres elementos. Por un lado, los conceptos, que se representan en el mapa mediante recuadros. Después, los conectores, que se reflejan en el mapa mediante flechas. Y finalmente, las palabras de enlace, que son las palabras o frases que se escriben en medio de un conector. Vamos a ver el procedimiento para crear un mapa conceptual. Empezamos escribiendo el concepto central en la parte superior del mapa. En nuestro ejemplo, ordenador. Después, en la siguiente línea jerárquica, escribimos los conceptos secundarios: máquina electrónica, hardware y software. Después dibujamos los conectores entre el concepto central y los conceptos secundarios. Fijaros que los conectores pueden ser simples, enlazando un concepto con otro, o pueden ser compuestos, enlazando un concepto con múltiples otros conceptos. Finalmente, escribimos las palabras de enlace, lo que nos indica la relación entre los diferentes conceptos. Siguiendo con el ejemplo, entre ordenador y máquina electrónica, escribimos la palabra de enlace es para indicar que un ordenador es una máquina electrónica. Y entre ordenador y hardware y software, escribimos las palabras de enlace está compuesto por para indicar que un ordenador está compuesto por hardware y software. A partir de ahí es cuestión de repetir los pasos 2, 3 y 4 para ir desarrollando más el mapa conceptual. En una nueva línea jerárquica escribimos nuevos conceptos, dibujamos los conectores y escribimos las palabras de enlace. Y podríamos seguir con más niveles jerárquicos, más conceptos, dibujamos los conectores y escribimos las palabras de enlace. Y aún más con nuevos conceptos, los conectores adecuados y las palabras de enlace. Pero un mapa conceptual no tiene por qué ser 100% jerárquico. Es posible establecer relaciones entre conceptos de una misma línea jerárquica, como por ejemplo indicando que el software controla el comportamiento del hardware o que el hardware es la máquina electrónica. E incluso podemos hacer relaciones que en lugar de descender por la jerarquía, hacen un recorrido ascendente, como por ejemplo la relación que dice que el teclado y el ratón se utilizan como entrada de datos para los programas. Una vez tenemos un mapa conceptual definido, es posible leerlo del siguiente modo. Se debe leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha, construyendo frases utilizando un concepto, la palabra de enlace y el siguiente concepto, siguiendo la dirección de las flechas que actúan como conectores. Por lo que a la dirección de las flechas respecta, en este ejemplo hemos marcado la dirección de todos y cada uno de los conectores. Sin embargo, solo sería necesario indicar la dirección cuando no es la normal en un mapa conceptual. En todas aquellas relaciones que van de arriba a abajo o de izquierda a derecha, no es necesario indicar la dirección. Podríamos no mostrar la punta de la flecha. En cambio, sí es necesario indicar la dirección en aquellas relaciones que van de abajo a arriba o de derecha a izquierda. En el mapa conceptual que venimos utilizando, se podrían llegar a leer todas estas frases. Un ordenador es una máquina electrónica. Un ordenador está compuesto por hardware y software. El software controla el comportamiento del hardware. El hardware es la máquina electrónica. El software son los programas. El hardware son dispositivos físicos como circuitos integrados, periféricos o unidades de almacenamiento. Los periféricos son elementos como la pantalla, el teclado o el ratón. El teclado y el ratón se utilizan como entrada de datos para los programas. Todas estas frases, de hecho, las podríamos juntar para construir un texto como este. Un ordenador es una máquina electrónica
compuesta por elementos de hardware y de software. El hardware constituye la máquina electrónica en sí, y el software, o lo que es lo mismo, los programas, se utiliza para controlar el comportamiento del hardware. El hardware está formado por múltiples dispositivos físicos como circuitos integrados, unidades de almacenamiento y periféricos, tales como la pantalla, el teclado y el ratón. Estos dos últimos, teclado y ratón, proporcionan una entrada de datos para los programas. Vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo sobre cómo hacer un mapa conceptual. Un mapa conceptual se empieza escribiendo el concepto central en la parte superior. Los conceptos se escriben dentro de un recuadro. Posteriormente, se escriben nuevos conceptos en la siguiente línea jerárquica. Después se dibujan las relaciones entre unos conceptos y otros. Relaciones que pueden ser simples, un conector que enlaza un concepto con otro concepto, o pueden ser complejas, un conector que enlaza un concepto con dos o más otros conceptos. En cada relación se escriben las palabras de enlace que indican qué es lo que relaciona un concepto con otro. Se repiten estos pasos para ir profundizando en el mapa conceptual, escribiendo nuevos conceptos, nuevos conectores y nuevas palabras de enlace. También se pueden establecer relaciones entre conceptos de una misma línea jerárquica y finalmente recordar que en aquellas relaciones que no se deben leer de arriba abajo o de izquierda a derecha, el orden normal en un mapa conceptual, es necesario que indiquemos el sentido de la relación mediante una flecha. Ahora que ya sabes cómo se crea un mapa conceptual, te animo a que crees los tuyos propios. Muchas gracias.